Bien, entonces seguimos con el segundo ejercicio, que es demostremos que el f es conservativo sin necesidad de calcular el potencial. Lógicamente va a ser conservativo porque después nos están pidiendo encontrar el potencial. Pero si yo no supiese, entonces lo que haría es coger esta función, llamarla p de x, y, coger esta otra función y llamarla q de x, y calcular entonces p, la derivada de p con respecto a i, sería, aquí tengo la derivada de un producto, o sea, es la derivada del primero, 2i por el segundo sin derivar, seno de xi, más i cuadrado por la derivada del seno de xi, lo cual es coseno de xi, y la derivada de y viene siendo x, más, de nuevo vuelvo a tener la derivada de un producto, la derivada de xi cubo es 3x cuadrado por coseno de xi más xi cubo por el menos seno de xi por x. Por lo tanto, esto es igual, si lo queremos acomodar un poco, 2i seno de xi más xi cuadrado coseno de xi más 3xi cuadrado coseno de xi menos xi cubo x cuadrado seno cubo x cuadrado y cubo seno de xi. En esta es la derivada de p con respecto a y. Calculamos la derivada de q con respecto a x. Eso va a ser igual a, de nuevo, la derivada de un producto. Tenemos 2i por el seno de xi más 2xi por coseno de xi por i, más, de nuevo, la derivada de otro producto de acá. La derivada con respecto a x va a ser 2xi cubo y cuadrado, por coseno de xi más x cuadrado y cuadrado por menos seno de xi y por i. Por lo tanto, si lo acomodo un poco, esto tengo el 2i seno de xi más un 2xi cuadrado coseno de xi más más 2xi cuadrado coseno de xi menos x cuadrado y cubo seno de xi. A ver, lo hice bien.
Ujú. Sí, me parece que está bien. Porque son iguales. PI es igual a QX. Bueno, si nos fijamos, S es igual a S. Este más este son 1 más 3 son 4. 2 más 2 son 4. Y después tenemos el menos x cuadrado y cubo menos x cuadrado y cubo seno de x. Así que sí. PI es igual a x qx, lo que implica que f es conservativo. Perfecto. Vamos entonces a calcular el potencial y eso es con las integrales que vimos en el video anterior. Bien. Tenemos entonces que potencial en x, o sea, la derivada con respecto a x de potencial es y cuadrado seno de xy más xy cubo coseno de xy. Y la derivada con respecto a y es 2xy seno de xy más x cuadrado y cuadrado coseno de xy. Entonces, voy a integrar la primera. Voy a integrar esta con respecto a x. Lo que tendría que el potencial es igual a la integral de y cuadrado seno de xy de x más la integral de xy cubo coseno de xy de x. Y ahí esta integral me van a tomar un poco de tiempo. El y cuadrado puede salir de la integral. Y la integral de seno es entonces menos coseno por menos coseno de xy sobre y. Voy a resolver la primera integral. Y esta integral les digo que me va a tomar un poco más de tiempo porque es x por coseno de xy de x. Y para resolver eso tenemos que hacer una integral por partes. Integral por partes donde el u, perdón. El u va a ser igual a x de u va a ser igual a dx. db va a ser igual entonces a coseno de xy de x. El b, al integrar esta función, va a ser seno de xy sobre y. Bien. Por tanto, esta integral se resuelve como el u por el b, x seno de xy sobre y menos la integral del b de u, que es seno de xy sobre y de x. Finalmente entonces, esta integral resultará ser, pongámosle una estrella,
resultará ser y cubo por x seno de xy sobre y menos y cubo, no olvidarnos de este y cubo que tenemos acá. La integral de seno es menos coseno, así que ahí haremos más coseno de xy partido por y por este otro y tendría un y cuadrado. Por lo tanto, mi potencial viene siendo menos y coseno de xy más y cuadrado x seno de xy más y coseno de xy. Y este se anula con este otro sujeto más una constante que dependería de y. O sea, mi potencial de forma simplificada es y cuadrado x seno de xy más una constante que depende de y. Por lo tanto, esto lo vamos a derivar con respecto a y. Quedaría que la derivada del potencial con respecto a y es esto, que precisamente es la derivada de un producto. Tenemos 2i x por seno de xy más y cuadrado x por coseno de xy por x, porque estoy derivando con respecto a y, así que la derivada dentro del paréntesis, la derivada del xy con respecto a y es x. Ahí ya termina la derivada del producto más un x'. En y. Por lo tanto, lo que acabo de escribir es de forma un poco más simplificada: y cuadrado x cuadrado coseno de xy más un k' de y. ¿Es esto el mismo potencial que teníamos acá? Me parece que sí. Tengo el 2xy seno, 2xy seno, x cuadrado y cuadrado coseno, x cuadrado y cuadrado coseno. Lo que significaría que este sujeto es 0. Sk' es 0. Por lo tanto, si la derivada de una función es 0, quiere decir que esa función es una constante, es un número. Lo que restaría decir que el potencial de este campo vectorial es entonces xy cuadrado seno de xy más c. Perfecto.